Que para hacer lo que es una ranura, un canal para lo que es recolección de líquidos y grasa, deberían de... Entonces simplemente lo que hacemos es que lo deslizamos por la tabla con cuidado para que esta línea se encuentre con esta línea. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esa parte. Ok, aquí ya las líneas se encontraron. Entonces, como ven, ya se encontraron todas las líneas. Entonces, ahora lo que habría que hacer es darle la profundidad que andamos buscando y listo. Así es como se hace la línea, digamos, sin ponerle topes, de una forma rápida y fácil. Ok, para lo que es la manilla, la asta, como le llamen en su país, hay que hacer es igual la misma pieza y solamente que esa la configuramos con una broca que es de fondo redondo, de fondo plano, disculpe, fondo plano. Pues vamos a meterlo más o menos 1 pulgada. Entonces lo que hacemos es corremos desde acá hasta el otro tope, aquí atrás, así hacemos la manilla exactamente igual. Entonces vamos a ver cómo se hace. Ahí nos queda ya perfecto. De lado a lado exactamente el mismo tamaño. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aumentar la profundidad y aumentar la profundidad y hacerlo en varias pasadas, no hacerlo en una sola pasada. Porque si lo hacemos en una sola pasada, digamos, la máquina se puede andar pegando. Lo hacemos en varias pasadas. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar a una broca redondo, como esta, que es picar aquí en el asta por dentro y en los bordes de afuera de la tabla. Como pueden ver, entonces ya se ve, digamos, totalmente diferente. ¿Ves el redondo? Qué bonito para agarrar. Todo lo demás aplicamos el borde por fuera y por el otro lado. Aplicamos el redondo en esta parte también. Listo, así de fácil se hace una tabla tipo de charcutería, exhibición de formato grande, son 62 y 31 centímetros, 62 centímetros. Ya aquí ya lijamos, ya tenemos lija todos los bordes, como ustedes pueden ver, todos están perfectamente lijados, parejo. Lo que son asta, también la asta se encuentra lijada, pareja. Igual manilla, asta, la parte para agarrarla, como les digo. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues aplicar la cera de abejas, el aceite mineral, para ya protegerla, para ya hacerla de grado alimenticio. Esto es muy fácil, ya ustedes han visto los videos. Aparte que es sencillo de aplicar, le da una estética. Ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal, darle me gusta, compartir, comentar y ver todos los videos que están por acá. Muchas gracias.